Biblias. En el libro de Nehemías. Bienvenidos todos los presentes de mi parte. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así, voy a leer desde acá. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Escuchen. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Repito, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Sekerbías, Amí, Oyamí, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Elita, Azarías, Osabet, Anán y Pelalía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen. ¿Qué ponían? El sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. He titulado, y es el tema al mismo tiempo de la predicación en esta mañana, ¿estamos bien delante de Dios? ¿Estamos bien delante de Dios? Porque seguramente el Espíritu Santo en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Porque todos los días nosotros hacemos muchas cosas, ¿verdad?
decimos muchas cosas también. Parte de nuestra conducta la exteriorizamos a través de lo que hablamos. Y seguramente cuando estamos orando o cuando estamos atravesando alguna situación X, podríamos tal vez hacernos esa pregunta: ¿estamos bien delante de Dios? Tal vez será que Dios está escuchando nuestras rogativas. ¿Está tal vez Dios escuchando lo que le pedimos? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Padre de la gloria? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Bueno, vamos a desarrollar un poco este tema, esta palabra, para ver. En primer lugar, podemos notar de la Escritura, en este capítulo y en este versículo que acabamos de leer, una palabra que me llama bastante, pero bastante la atención, y que la podemos ver sobre todo en los primeros 3 versículos, y es que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y podría hasta surgir una pregunta: ¿verdaderamente nosotros estamos atentos? ¿Tenemos el oído espiritual atento a lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas? ¿O hemos estado atentos a lo que Dios durante estos años que tenemos, meses o semanas que tenemos en el Evangelio, Dios ha estado hablando a nuestras vidas? ¿Hemos afinado el oído espiritual o no lo hemos afinado? ¿O medianamente lo hemos afinado? ¿Realmente estamos atentos? Porque aquí vemos a Esdras, aquí vemos a personas de Dios, hombres de Dios, que están enseñando al pueblo sobre la ley de Dios. Momento geográfico, estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Estamos allá en ese sitio, en los tiempos, mejor dicho. Y dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Fíjense, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuántas personas? Podría surgir la primera pregunta: ¿cuántas personas estaban allí en ese lugar? Vamos a ver. ¿Cuántas personas? Dice que estaba todo el pueblo. Ahí no estaba uno, ahí no estaban 2, ahí no estaban 3, ahí no estaban 50, ahí estaba todo el pueblo, ¿verdad? Está toda la congregación. Y viene algo del Espíritu Santo a mi vida hoy. Realmente está todo el pueblo que pertenece a esta congregación, a este rebaño, está aquí, porque hoy estamos en un día que hemos escogido para servir a Dios, salvo, por supuesto, y siempre lo digo, causas debidamente justificadas, ¿verdad que sí? Pero está todo el pueblo del Señor acá, como estaban reunidos allí. La palabra nos enseña algo más, y es que todas estas personas estaban, que era todo un pueblo, repito, reitero esto, me llama la atención porque dicen que estaban como un solo hombre, es decir, que estaban en un mismo sentir. Fíjense, atentos a la palabra. Así estaban ellos. Ahora, ¿qué significa estar atento? ¿Qué significa estar atento a algo? Porque yo sé que nosotros manejamos bien el vocablo y que sabemos lo que es ser atento. Y no es más que estar, ¿cómo? Concentrado, ¿verdad? Con todos nuestros sentidos, oído, ¿verdad? ¿Entienden? Ojos, ¿verdad? Conciencia, todo, llámese
llámese todo aquello que está en nosotros, ¿verdad? Que es parte de nosotros, que permite que podamos concentrarnos, dirigir todo nuestro sentido, ¿verdad?, a lo que se está diciendo, tal como ahorita estamos aquí todos atentos a este mensaje. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad? Notamos que aunque era también mucha gente la que estaba aquí, porque era todo un pueblo, estaba escuchando la enseñanza, estaban aprendiendo acerca de la ley, nada les sacó la concentración. Ahora, tenemos nosotros esta misma actitud hacia la palabra de Dios. Tan, tan, tan. Tenemos esta misma actitud. ¿Cómo se titula el mensaje esta mañana? ¿Cómo estamos? Delante de Dios. ¿Verdad que sí? Esa misma palabra podría usted en este momento estar allí. Se la está haciendo. ¿Cómo está nuestra actitud ante la palabra del Señor? Muchos hermanos desprecian la palabra. Nosotros aquí hablamos el martes, el jueves, el sábado, el domingo, y en nuestros hogares hablamos sobre la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, obedecemos lo que dice el Señor acerca de predicar su palabra. Pero realmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las vidas ante esta situación que es bien presentada y que muchos conocemos? ¿Verdaderamente aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida o simplemente despreciamos la palabra de Dios? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. Porque si no apreciamos la palabra, el cual la Biblia la compara como una perla preciosa. Dios puede hablar a su pueblo de diferentes maneras, y Dios habla a través de la misma palabra, lo mismo que estamos leyendo, la santa palabra, la Biblia. Dios nos habla por la Biblia. Dios nos habla a través de ¿quién? A través del pastor. Dios nos puede hablar a través de ¿qué más? ¿Ah? Tal vez un hermano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos aconseja con un buen sentido, un buen propósito? Dios nos puede hablar a través de sueños. Dios nos puede hablar a través de ¿qué? De visiones. Dios nos puede hablar a través de ¿quién? Incluso a través de un impío también Dios nos puede dar un mensaje. Cuando no hay más nadie, Dios va a usar hasta las piedras para que puedan hablar su palabra. Pero tengamos cuidado cuando Dios nos habla a través de falsos profetas. Tengamos mucho cuidado. Falsos profetas. Y sale una palabra de un falso profeta y le dice a uno: tú vas a ser, como le dije yo a alguien estos días atrás, tú eres profeta de Dios, o vas a ser profeta de Dios. Palabras, porque hay palabras, escúchese bien, hay palabras de palabras. Es decir, que hay palabras mayores, ¿verdad que sí? Hay que tener mucho cuidado con falsos profetas que aún se cuelan dentro de las congregaciones y hacen desastres y dividen las iglesias también. Cuidado. Es una palabra mayor. Si Dios va a constituir en usted un profeta, pero va a ser lo más probable, lo más seguro, a través del pastor, porque el pastor tiene que rendir cuenta por cada uno, y Dios va a hablar a su vida a través del Espíritu Santo, ¿verdad?
y va a hablar a su vida a través de ¿quién? Del pastor que ha colocado allí en ese lugar. Y usted simplemente va a tener la palabra confirmada, porque ya Dios lo colocó en su corazón, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Amén. Pero tengamos cuidado con estos falsos profetas. Destruyen y destruyen la vida espiritual de cualquiera. Son espíritus de adivinación. Ezequiel 13: vino a mí palabra de Jehová diciendo, falso profeta, hijo de hombre, profetiza contra los profetas. ¿De quién? Estaban en Israel, eran pueblo de Dios también, estaban allí, pero no estaban bien. Contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Que andan en pos de oír palabra de Jehová, por favor, ajá. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y ¿qué? Mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. ¿Cómo esperan que Él confirme la palabra de ellos? ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Vean, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Vamos a dejarlo hasta allí, porque no voy a seguir con este tema. Simplemente lo traje para que nos cuidemos de ser ministrados por espíritus engañadores. ¿Estamos claritos, hermano? ¿Eh? Entonces, hermano, decía que muchos desprecian la palabra del Señor. Y es verdad, y lo vemos por nuestro quehacer diario. Muchos tienen interés, o diría más bien cero interés en la palabra de Dios. Y con todo eso pretendemos que Dios pueda bendecir nuestras vidas cada día. ¿Cuántos tienen Biblia? Vamos a ver, todos aquí seguramente tenemos una Biblia y me han levantado la mano. Pero ¿cuántos leen la Biblia diariamente? Gloria a Dios, Señor, por este pueblo, aleluya, Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula el tema? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos realmente obedeciendo la palabra? Cuando dice Mateo 24:14, vamos a ver rapidito ahí, por si alguno no se lo sabe. Cuando la palabra dice, y predicarle, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio de todas las naciones. Y ¿cuántos vamos y predicamos este evangelio? Muchas veces, hermano, estamos más pendientes de echar fuera demonios de otras vidas, que realmente de edificar nuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a sacar la paja, dice la palabra, que está en el ojo de tu hermano? Porque a veces queremos sacar la paja si no sabemos que en nuestros ojos hay una viga, dice el Señor. Pero realmente tenemos amor por la obra y por las almas. Eso es una pregunta que hay que hacer. ¿Verdad? Leemos la palabra. Otra pregunta, ¿qué hay que hacer?
o simplemente está empolvada y el domingo la sacudimos? Quítenme este cafecito de por aquí, se me puede caer. La sacudimos. Y hasta estornudamos. Tiene polvo, tío, soy alérgico al polvo. Eso es tremendo. Dios está hablando de su pueblo. ¿Y cuántos lo creen? Amén. En el versículo 3, la palabra dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, ¿hasta dónde? Hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían, ¿qué? Entender. Tal vez ahí no había niños que pudieran entender, ¿verdad? ¿Cierto? Porque dice: y en presencia de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Desde qué hora estaba el pueblo aprendiendo sobre el conocimiento de Dios? ¿Desde qué hora? ¿El alba qué es? ¿Hasta qué hora? ¿Verdad? Es decir, que la palabra nos está enseñando hoy por hoy que debemos de dedicarle tiempo ¿a quién? A Dios. ¿Y usted cree que ese pueblo se había desayunado? ¿Usted cree que ese pueblo había almorzado? Tal vez habían cenado, pero dice que estaban desde la mañana, desde que amaneció hasta el mediodía. ¿Qué? ¿En qué estaban? Atentos. Y dice la palabra que eran como un solo hombre, todos en el mismo sentir. Dice: pastor, predica hasta las 2:30, hasta las 12. Yo predico hasta la hora que el Espíritu Santo me diga que predique. Amén. Es así, hermano. Trato de respetar el tiempo de cada uno, pero no podemos escuchar 2 horas palabra, porque enseguida estamos en esos puestos, y eso que estamos bien cómodos. ¿Usted cree que allá había sillas, bancos? ¿Cómo estaría ese pueblo allí? En una plaza. En una plaza. Y tal vez en ese desierto, ¿ustedes creen que habían maticas de qué? De nada, porque es un desierto. Tal vez había unas palmeritas por allí, ¿verdad? O tendieron una tremenda luna. Algo pasaba. Pero esta palabra dice, y no es exagerada, porque Dios no miente en su palabra, que era todo el pueblo. Y a veces tenemos 2 horas, hora y media, y queremos: pastor, se apure, porque yo de aquí tengo que salir ya, porque estoy soñando con un tremendo pastillo, un pollo a la bronce, aleluya. Aleluya. Pues estoy preocupado porque no tengo nada que comer también. Ay, Dios mío querido, ¿a dónde iré? ¿Por qué vientos iré? ¿Quién me invitará? Pero no estamos, ¿saben qué? En primer lugar, atentos a la palabra. No estamos concentrados en la palabra. Nuestra mente está esperando, está como programada. Al llegar a las 12 en punto, tengo que correr, porque en ese momento llegan pensamientos. Es puntual ese pensamiento. A esa hora, 12:15, llega un pensamiento que dice: ¿cuándo terminará? Y de repente, porque Dios es misericordioso, Dios nos está deteniendo acá, porque a lo mejor si sale antes, pasar a cuadra que ella se lo lleva un carro. El Señor lo cuide. ¿Verdad? O le está evitando que alguien llegue a su casa a pedirle prestado. ¿Eso es claro? O le está evitando cualquier otra cosa, o simplemente el deseo que el Señor tiene es que usted, le entregue su corazón y déjese de estar pendiente de la hora, porque el domingo es el día del Señor y usted tiene que dejar todo preparado en su casa para atender las cosas del Señor, estar atento a su palabra, porque le conviene a sus hijos, le conviene a su vida, le conviene a su familia y le conviene a todo lo que le rodea. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Es así. Es así. Yo me empecé a preocupar hace años atrás, cuando yo veía que eran las 12
y el servicio no terminaba, ¿verdad? Yo dije, con mi vida está pasando algo, porque no tengo deseo de estar aquí. Ya quiero que esto termine y me quiero ir. Y el Espíritu Santo trató conmigo. Yo dije, yo tengo que estar mal, porque otros estaban atentos, otros no querían que terminara el pastor de predicar, otros esto, otros aquello, y yo con ese reloj le decía a mi esposa, le decía, vámonos, le daba esos codazos, vámonos, este pastor es un abusador, falta de respeto. Nuestro tiempo se respeta. ¿Ah? Yo entendí que yo no estaba bien, sino más o menos tibio. Y la palabra dice que los tibios, ¿qué dice? Él los vomitará de su boca. Dios quiere gente caliente, gente fervorosa. ¿Saben cuántas horas se mantuvo el pueblo escuchando la palabra en esa plaza? 6 horas. 6 horas, mis hermanos. 6 horas disertando estos hombres de Dios también la palabra sin cansarse. ¿Qué les parece? ¿Cuántas horas dedicamos nosotros a la palabra de Dios? ¿Cuántas horas dedicamos en nuestros hogares? Que hay tantos programas en la televisión, esta uno llaman enlace. ¿Cuántas horas dedicamos al día? ¿Cuántas, hermanos? O buscamos cualquier programa radial que hable sobre la palabra del Señor. Pero cuando nos enfermamos y de gravedad, o algún familiar, dedicamos horas, fastidiamos a Dios, y ahí sí queremos llenarnos de la presencia de Dios, cuando a veces, increíblemente, a veces ya es tarde. Entonces debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios en nuestros hogares, dedicar tiempo. ¿Cuántos vienen acá, por ejemplo, el día domingo y han acomodado ya hasta el almuerzo? ¿Ah? Amén. Y llegar a sus casas y almorzar. ¿Cuántos han arreglado el desayuno el día sábado de lo que van a desayunar? Amén. ¿Y cuántos están inquietos aquí cuando entra uno y no hemos terminado? ¿Te fijas, pastora? Amén. Y con este mensaje menos levantó la mano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Puede que alguno que otro quiso levantarla, pero la agarró por aquí con una liga, ¿verdad? Amén. De todos modos creemos que han sido honestos. Amén. Ok. Pregunto ahora y quiero llevarnos al versículo 12, porque esta es una enseñanza que Dios quiere que reflexionemos. Dice, vean lo que dice en el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer, ¿y a qué? Y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Amén. ¿Cómo se fueron? ¿Cómo recibieron la palabra? ¿Cómo recibieron la palabra durante esas 6 horas? Alegría. La recibieron con alegría. ¿A través de quién estaban recibiendo la palabra? Ahí está, lo dijimos. ¿A través de quién? A través de... Ajá. Recordemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba como ahora en nosotros. Porque usted desde que acepta al Señor Jesús en su vida, el Espíritu Santo viene a vivir con usted allí, ¿verdad? Entonces cuando Dios quería hablar al pueblo, ¿a través de quién lo hacía? A través de los profetas de Dios. Esa era la voz de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de los jueces fueron líderes que Dios invistió de poder para hablar a su pueblo, para dirigir a su pueblo. ¿Usted sabe cuántas cosas pudo haber hablado Dios a través de Esdras? En lo personal, ¿cuántas cosas pudo haber dicho Dios a algunas personas o a cientos de personas al mismo tiempo? Era la voz de Dios.
y estaban enseñando el conocimiento de su palabra, que era la ley, era por la cual el pueblo tenía que regirse en esa oportunidad. Y dice que se fueron con, y la ley era dura, ¿verdad que sí? Dura la ley de cumplir. ¿Y cómo se fueron? Dice que se fueron con gozo. La pregunta sería, ¿debemos también nosotros, cuando Dios nos da una palabra aquí el día domingo, y que tal vez la palabra no nos gusta, nos fue un poco dura la palabra, porque fue una palabra de exhortación, donde el pastor, Dios lo usó, o tal vez usted se puede preguntar o puede decir, no, de su propio espíritu habló, porque esa no es una palabra que Dios tiene para mí? ¿Y se fue con gozo? ¿O cómo se fue? El pastor se metió en mi vida personal. ¿Cómo se fue? ¿Se fue con gozo? ¿Se fue con alegría? ¿Se fue lleno de felicidad? ¿Se fue con paz? ¿O cómo se fue? ¿Verdad? ¿Usted sabe por qué esta gente se fue con gozo y alegría? Porque comprendieron la palabra de Dios. Se alegraron de la palabra que estaban recibiendo y se fueron contentos a comer, a repartir las porciones que tenían de alimento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo salimos después de escuchar un sermón? ¿Cómo salimos, hermano? ¿Salimos alegres? Porque fíjese usted, ¿salimos tristes? ¿Salimos enojados? ¿Cómo salimos después de escuchar una palabra? ¿De alegres? Bueno, ya hemos hablado bastante. Debemos de salir como salieron ellos, que salieron alegres, gozosos, llenos. El Señor no fue Dios, pero estoy alegre. Gracias, Señor, porque me tomas en cuenta y me dijiste mis 4 verdades. Amén. Pero veamos lo que dice Mateo en el capítulo 19, versículo 22. Estamos ya casi al final. Ya pueden ir subiendo los músicos. En el 19, 22. ¿Qué fue lo que pasó allí? 19, 22. Hablaba de un joven rico. ¿Y cómo salió ese rico después que habló con Jesús? ¿Salió? ¿Y por qué salió triste? Porque tenía, dice la palabra, muchas posesiones, y el Señor le mandó a que las diese, y después viniese y lo siguiese en ese ministerio del Señor. Entonces, cuando Dios le dio la palabra, ¿cómo salió este joven? Salió fue triste. Y estaba recibiendo la palabra del maestro y salió triste porque tenía muchas posesiones. Y no, que vaya, yo he trabajado mucho por estas posesiones. No se crea que aquí yo le voy a decir, hermano, necesitamos su carro, que lo venda. Siempre su carro, hermano, y siga al pastor, hermano, hágalo igual lo que el pastor hizo una vez. Siempre su carro. A mí una vez llegó un apóstol, ¿te acuerdas? Y me dijo, hermano Horacio, yo necesito que usted me siembre el carro de su esposa. ¿De acuerdo? Y yo dije, ¿verdad, hermano? Así que el Señor me dice que siembre el carro de mi esposa. Y él tenía un centro. Pues, hermano, porque el Señor me habla eso directamente, yo lo voy a hacer yo. Pero mientras el Señor no me diga a mí, no lo voy a hacer. Un año después el apóstol cayó en pecado. Con una mujer, imagínese usted. Es tremendo, hermano, y es lamentable cómo hay hombres de Dios que se descuidan. Es lamentable. Si el Señor me hubiese puesto en mi corazón que lo hiciese, yo lo hago con todo el amor. Y Dios ha probado mi corazón. Amén. Aleluya. Este joven salió triste porque su Dios, su confianza era el dinero. Mientras que los que escucharon la palabra en la plaza durante 6 horas tal vez de sol estaban, dice la palabra, atentos, concentrados en el mensaje, entendiendo, comprendiendo lo que Dios les estaba hablando. Pero hay otros que, además de que pueden ir tristes por
pueden ir enojados con el pastor, o enojados con el que le correspondió predicar un martes o un jueves en este lugar. Y en Juan capítulo 6, Juan 6, versículos 60 y 61, podemos observar lo que dice la palabra. Y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Aleluya. ¿Quién la puede oír? Aleluya. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Les ofendió la palabra que el Señor estaba dando. Esto os ofende. Y dice el versículo 62: pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o dejarlo hasta allí. ¿Saben cuántos abandonaron? El Señor no tuvo 12 apóstoles, el Señor no tuvo 12 discípulos. Hay una palabra que nos enseña acá, y lo dice la Escritura, que muchos le dieron la espalda al Señor. Muchos de sus discípulos le dieron la espalda al Señor, porque era dura la palabra que salía. Cuando observo los evangelios, cuando observo la palabra escrita, me doy cuenta que casi todos los mensajes de nuestro Señor Jesús eran mensajes de enseñanza y de exhortación, pocos de consuelo. La palabra también dice que muchos se alegraban al oírla. Aleluya. Y es al oír la palabra de Dios. Muchos se alegraban y se llenaban de gozo y de alegría. Yo sería más gozoso si algún día Dios me permitiese, se me apareciese, que mis ojos naturales puedan verlo, aún para exhortarme. Me llenaría más de gozo me llenaría, saltaría de gozo, aunque sea para exhortarme, porque sé que soy de su interés. Amén. Y aquí el Espíritu Santo les está exhortando para llevarnos a la reflexión de cómo tenemos que estar delante de la presencia de Él. Yo soy el que soy. Amén. Amén. Y la palabra debemos de creerla, hermano. Creer en ella. Y al leerla, llenarnos de fe. Porque ya hay mucha enseñanza, muchas promesas. En Juan 2:22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, fíjense, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Oh, cuando resucitó, ahí sí se recordaron. Bueno, eran discípulos que anduvieron con Él, no los que se fueron. Y dicen: y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Porque ahora veis, porque ahora vistes que Él dijo: me voy a levantar el tercer día entre los muertos. Ahora sí vas a creer aún más en la palabra. Ahora sí vas a creer en la palabra, porque me has visto que me levanté después que me viste morir en una cruz. ¿Qué vamos a esperar nosotros aquí, hermano? ¿Qué vamos a esperar para creer en la palabra? ¿Qué vamos a esperar?
si la palabra es viva, es eficaz, es una perla. Dice que es más cortante que espada de doble filo. Muchos desconfían en la palabra. Sí, la critican, hermano. No creen la palabra. Muchos se atreven a decir: ¿qué diluvio y qué diluvio? ¿Qué es eso de qué diluvio? Eso es mentira. Se atreven a decir: ¿cómo es eso que destruyó una ciudad y no quedó nada allí? Desconfían en la palabra. Éxodo, antorchas de fuego, columnas de humo. Eso es falso. Eso es mentira. ¿Que nació de una virgen? ¿Cómo es eso? ¿Quién se cree ese cuento? Milagros. Aquí llegó un hombre con una cabeza llena de vendas, con una trepanación de cráneo y una bala explosiva, que las 3/4 partes de su cerebro, de su masa gris, la perdió. No podía ni caminar, ciego totalmente. Y pidieron que oráramos por él. Y cuando al final pasó, porque le dije al hermano que lo trajo: si el Señor va a hacer un milagro y le va a devolver la vista, yo te voy a decir, pero si no, no. Y mientras predicábamos y el mensaje terminó y ministré a otros, yo estaba pendiente. Y se trataba de un ciego. Y yo sabía que si iba a soltar la palabra sobre él, tenía que ver, porque no iba a quedar avergonzado delante de una congregación. Y ya despidiendo el Señor, su Espíritu Santo me dijo: pásalo, porque hoy voy a hacer un milagro más y mi gloria la voy a derramar. Y aquel hombre pasó. ¿Cuántos de los que están acá vieron ese milagro? Levante sus manos. 4 por este lado. Fíjense que en ese momento habíamos como 60 o 70. ¿Dónde están los otros 50? Porque solamente vi como 10 manos levantadas. ¿Dónde están los otros 50 que vieron este milagro y hoy no están con nosotros? No les gusta la palabra, no les gusta la verdad de Jesús. Y cuando ministramos, le dije en el oído: no abras los ojos hasta que yo no los abras. Cuando terminé la oración, le dije en el oído: ¿qué ves? Siento claridad, me dijo. Abre tus ojos ahora. Y me vio. ¿Y él de qué color tiene la franela? Anaranjada. Y la corbata dentada. Y aquel piso donde estábamos se empezó a estremecer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ves que se levantó el tercer día. Crees las Escrituras. Porque estás viendo el mensaje. Estás viendo que se está sanando un ciego. ¿Crees? La palabra de Dios debe tener en nuestra vida, mis hermanos, un lugar de honor. Debemos enaltecer la palabra, mostrar respeto, mostrar admiración. Amén. Amén. Estima por la palabra. Aleluya.
conocerla, hay que degustarla, hay que digerirla, hay que comprenderla, hay que aceptarla y hay que obedecerla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Su presencia está en este lugar. En el Salmo 119, versículo 27 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Debemos entonces valorarla, obedecerla. En Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es dura la palabra también, hermano, cuando la vemos desde otro ángulo y punto de vista. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los llamáis bienaventurados. Debemos de poner entonces en práctica lo que uno sabe. Amén. O ha leído de la palabra de Dios. Porque cuando no obedecemos la palabra de Dios, esto va a traer a nuestra vida desgracia, mi hermano. Y va a traer a la iglesia, si es ministro de Dios a su servicio, va a traer repercusiones a la iglesia. Y no repercusiones positivas, sino negativas. Si guardamos la palabra, como último punto, la misma perla, la misma que es cortante como espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Dice entonces que cuando la atesoramos y la vivimos, la vamos a predicar. Amén. La vamos a predicar. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Aleluya. Que Dios